Bueno, ahora vamos a hablar sobre la escucha como herramienta de comunicación. Nosotras somos Cintia Marín y Lady Milena Díaz, y los contenidos de los cuales vamos a hablar son el tipo de escucha, cuáles existen, cómo hacerlo de manera adecuada, las habilidades que tienen para desarrollar una escucha activa, las técnicas que podemos utilizar para hacerlo mejor y las herramientas para escuchar de una manera efectiva. Bueno, la escucha como herramienta de comunicación, vamos a tener en cuenta una fuente importante que habla el chileno Rafael Echeverría, donde hace mención de dos facetas en el ser humano, el hablar y el escuchar. Para él, el hablar y el escuchar tienen la misma dimensión, ya que las dos tienen un sentido intenso entre el hablar y el escuchar. El hablar es esa parte de la comunicación en donde desarrollamos las ideas y emitimos un mensaje, pero el escuchar también hace parte importante entre la comunicación, ya que emerge una respuesta ante lo que está diciendo la persona que está emitiendo el mensaje. Bueno, cuando hablamos de las diferencias entre el oír y el escuchar, son palabras que las personas normalmente tienden a confundir. Si hablamos entre el oír y el oír es el sentido que todos los seres humanos tenemos, y el escuchar hace parte ya de eso que comprendemos de lo que estamos escuchando a nuestro alrededor. La gente confunde estos dos fenómenos, pero el escuchar hace parte intensa de la comprensión y del mensaje en relación a lo que se está oyendo. Oír no es igual a escuchar. Listo, entonces ahora tenemos los tipos de escucha. Entonces, para esto debemos saber que la parte clave es los receptores y los interlocutores, que haya una interacción adecuada. Entonces, debemos escuchar con atención, interesarnos en lo que dicen. Para esto, para dejar los prejuicios y dejar de juzgar, tal vez, cómo las personas se comunican, Jim Duggar en el 2006 nos da 4 tipos que debemos tener en cuenta. Para esto, lo primero, lo principal es la escucha activa. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Básicamente es una herramienta para mejorar la interacción entre dos personas, entre el receptor y el interlocutor. Para esto, debemos tener en cuenta la intención, la claridad y la empatía, como decía antes, sin juzgar, desde la conciencia y desde pues, la voluntad personal. Para esto, entonces nos aparecen los 4 tipos, que es la inactiva, la selectiva, la reflexiva y la activa, ¿cierto? La activa es la que utilizamos para las negociaciones entre dos personas o más personas. La reflexiva, cuando hay como un tipo de contrato y las dos tienen una parte que ganar, ¿cierto? La selectiva, cuando nos interesa estar participando en la conversación, y la inactiva, cuando estamos escuchando pero realmente no estamos participando en ella. Bueno, las habilidades que se deben desarrollar para tener una escucha activa se destacan en estos 5 puntos. La escucha, escuchar el contenido, escuchar la intención, valorar la comunicación no verbal del hablante y la empatía sin juicios. Para ello, entonces, escuchar el contenido es una habilidad que nosotros los seres humanos debemos tener presente, ya que no debemos siempre escuchar solo para responder o escuchar pensando en qué le voy a contestar al otro, sino hacer ese uso efectivo de que la escucha es simplemente para entender y luego procesar una respuesta adecuada. Escuchar la intención, no lo que yo quiero escuchar, qué es lo que el hablante está queriendo decir. Valorar esa comunicación no verbal del hablante. A veces tendemos en confundir los gestos y las formas en que el hablante habla, pero a veces confundimos en realidad cuál es la intención como tal de la comunicación que nos están emitiendo. Escuchar sin juicios y sin prejuicios. Hay que tener en cuenta que hay que tener esa empatía con el otro y de escuchar exactamente lo que él nos quiere decir para luego emitir un juicio o de pronto una respuesta ante lo que nos están diciendo. Listo, entonces después tenemos las herramientas para escuchar efectivamente. Lo principal, eliminemos las distracciones internas, ¿cierto? Dejar de nosotros y empezar a tener en cuenta lo que está diciendo la otra persona. Segundo, evitar estar distraídos, ya sea con el teléfono o con cualquier otra cosa que está pasando a nuestro alrededor. Es difícil escuchar a otra persona si tenemos tal vez mucho ruido cerca de nosotros.
o no vamos a comprenderlo o no vamos a interpretarlo de una manera adecuada. Después tenemos que no hablemos mientras estamos escuchando, porque entonces vamos a escuchar ciertas partes y otras no, ¿verdad? Después mostrar interés para tener una interacción activa, una comunicación activa. Y quinto, hacer preguntas para tener claridad, y esto dice que es como, hey, cuando te pierdes de algo, entonces preguntas simplemente para que todo esté claro. Bueno, finalmente, como afirma Cuellar, 2009, mejorar la escucha requiere identificar tanto las técnicas adecuadas como los obstáculos que la dificultan. Entre esos obstáculos se encuentran las distracciones, los prejuicios y las interpretaciones erróneas que distorsionan el mensaje del otro. Por ello, no basta con oír. Escuchar implica atención consciente y disposición para entender sin filtros personales. Superar estos bloqueos es esencial para lograr una comunicación efectiva y empática. Y para finalizar, debemos comprender que la comunicación no verbal es un 93% de nuestra comunicación y la verbal es un 7%, el 7% restante. Entonces debemos tener en cuenta a la hora de interactuar el lenguaje corporal, ya sean gestos, cómo miramos con los ojos, posturas, la respiración de la persona, cómo se para, después las formas de hablar, si está hablando alto o está hablando bajo, cómo es su tono, ya que esto equivale a un 38% de su totalidad. Y por último tenemos el lenguaje verbal, que ya son el contenido, las palabras y las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. La intención con esto fue tener muy claro cómo comunicarnos de manera asertiva.